Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados, no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Parece que fue ayer cuando a Rafa, a Magister, le nombraron pregonero del pueblo y hizo su típico pregón, bueno, su típico no, el pregón aquí en el programa para abrir el programa. Un ratillo. Pues. Un ratillo. ¿Sí? ¿Y te ha molado? Bueno, pues... ¿Le vas a quitar el puesto aquí a Maese? No, porque es que como lo tenemos confitado, sigue confitado allí. Vamos ya para la tercera semana. Y lo que te rondaré Modena, ¿no? Y lo que te rondaré exactamente. No hay... Hombre, vemos la luz al final del túnel por los números que nos ponen en la tele, pero de momento aquí seguimos. Entonces, pues nada, hay que recurrir a la tecnología para poder estar en contacto con vosotros. Bueno, pues a pesar de que Joaquín sigue en Madrid, aquí estamos en nuestros estudios de Onda Plano Santa Cruz, don Juan Pacheco y don Rafael García en la Lerenda, y vamos a hacer el programa número 66 de No me cuentes bueno, historia. No tiene rima porque no quieras. Eso, porque el otro tenía peor rima. Sí, ¿cómo has dicho que se llama? ¿El de hoy? Sí. Ahora te lo digo. Cambia el rumbo de la evasión, de Cuba van directos a Canarias y ya no van a Florida. Bueno, Joaquín, ¿tú te sabes el título o lo digo yo? Lo tengo aquí apuntado, que si no mi cabeza no da para más. Pues venga, pues dilo tú, anda, te dejo. Hablamos de cosas serias, un auto de fe, el 2 de mayo y en Almagro el Corral de Comedia. Toma ya, nos vamos de viaje. Solo se juega el cintillo y la amor. Y es que los temas que vamos a tratar hoy son precisamente esos. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Empieza usted, señor director? Sí, yo voy a seguir con el siglo XIX que abrimos la semana pasada con Joa con esa batalla de Trafalgar. Y hoy hablaremos, pues, en otro escenario un poquito, o sea, en unos años más atrás, de esta época. En el 5 fue la batalla de Trafalgar, en el 8 fue el levantamiento del 2 de mayo. Vamos a empezar la guerra de la independencia. Pues en la guerra de la independencia. Y de ahí vamos a saltar ¿hasta dónde, don Joaquín? Después ibas tú. Yo os invito al final del programa a irnos a Almagro, a conocer un poquito del Corral de Comedias de Almagro, de hacer un poquito de turismo interior. Sí. Pues viene bastante bien. Que yo ya sé que voy entre medias, pero es que me gusta que vosotros digáis primero lo que tenemos pendiente para hoy. Y yo ya me lo Era por seguir el orden. Ah, bueno, vale. Es que sabiendo con lo ordenado que eres tú, que te haga yo estos líos. Tienes razón, tienes toda la razón del mundo, así que nada. Hay que perdonarle que el confinamiento le está ahí. Sí. Bueno, pues venga, pues entre medias. ¿De qué voy a hablar yo? Pues os traigo una cosa de la que ya hemos hablado otras veces, porque realmente de la Inquisición ya le hemos dedicado algún programa. Sí. Juan hizo uno, además, que llamó mucho la atención, nos puso los pelos de punta, y tú, Joaquín, también has hablado de la Inquisición en varias ocasiones. Bueno, pues, y yo también incluso he hablado alguna vez de la Inquisición en nuestro pueblo. Pues hoy... y tuvimos un especial con Fermín Mayorga. Sí, también, exactamente, eso iba a ir ahora. Fermín Mayorga describió muy bien, que por eso no lo voy a hacer yo, cómo funcionaba la Inquisición y qué es lo que había. Pues me voy a saltar todo eso, el funcionamiento de la Inquisición, y me voy a ir concretamente a dos hechos históricos. Uno que he encontrado, porque la mayor parte de la documentación sobre este aspecto que nos concierne a nosotros está en Cuenca. Os voy a hablar de un auto de fe que se realizó en Cuenca, allá por el 1600, ahora digo la fecha, que no me acuerdo ahora mismo exactamente, y de ahí voy a saltar a una historia de un personaje santacrucero, Teresa García, Fray Juana, que también fue acusada por la Inquisición. Os voy a hablar concretamente de esta persona. ¿La familia tuya?
No lo sé, mi hermana se llama Teresa García. Claro, yo digo... Pero no creo que tantos Garcías como estamos en el mundo esta teniendo abuelo bandolero, templario de la guerra de Cuba y de todos los sitios, ¿cómo hemos salido así? Pues bueno, pues os voy a hablar también de Teresa García. Así que arrancamos otra vez. No me cuentes historia. Los McDonald's están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla de patata. Bueno, y si a usted le parece bien, le pongo su sintonía, La Perla Negra. Y arrancamos. Y arrancamos con ese 2 de mayo. Venga, vamos a ello. There ain't no grave can hold my body down. Napoleón nos veía como un país de analfabetos e ignorantes, donde el mismísimo príncipe de Asturias, Fernando, conspiraba contra su propio padre, el rey Carlos IV. Fernando escribía a Napoleón explicándole que haría lo que fuera para quitarle la corona a su padre y quitarse también de en medio a su tan odiado Godoy. El emperador francés encontró en el príncipe traidor el talón de Aquiles de España. El 27 de octubre de 1807, el mismo día que se estaba firmando el Tratado de Fontainebleau, que permitiría el paso de las tropas napoleónicas por tierras españolas para poder invadir Portugal, se descubría la intentona del golpe de Estado, llamado Complot del Escorial, que el príncipe de Asturias, Fernando, junto a la más alta aristocracia y el clero, tenían preparado para el día 29 de octubre. Napoleón tenía a España donde quería. Comienza así una invasión que le costará muy caro tanto al emperador francés como a la mismísima España. Con la firma del Tratado de Fontainebleau son 25.000 franceses lo que cruzan la frontera. En diciembre, y sin el consentimiento español, entran otros 25. En enero, 30.000 llegan a Pamplona y se hacen cargo de la ciudad. En febrero, 15.000 franceses entran por Cataluña, controlan Barcelona y marchan a Valencia. En marzo, los franceses controlan San Sebastián y Figueras, y otros 20.000 hombres entran en España. Dentro de la península ibérica, Napoleón tiene un ejército de 115.000 hombres. Al mando de todos ellos, su hombre de confianza, Murat. Murat marcha hacia Madrid para coger el mando de la situación. A Godoy
no le estaba gustando nada de nada lo que estaba pasando y aconseja al rey Carlos IV que abandone España por su seguridad. Es entonces cuando el perdonado, porque Carlos IV perdonó al príncipe Fernando después del complot del Escorial, es cuando el traicionero príncipe de Asturias da otro golpe de estado, y esta vez sí con éxito. Es el llamado Motín de Aranjuez, donde entre los 17, 18 y 19 de marzo de 1808 se apresa a Godoy y se hace abdicar al rey Carlos IV en su hijo Fernando VII. Tras estos hechos, los franceses tejen su tela de araña. Al nuevo rey Fernando VII le van creando reuniones ficticias con Napoleón para que éste le reconociera y crear así nuevas alianzas. Estas reuniones ficticias se crean por distintas ciudades hasta llevarle a Bayona. Fernando llegaría el 20 de abril de 1808 y sabría por boca del mismísimo Napoleón que los Borbones iban a desaparecer de España y que quienes iban a reinar desde ese momento serían los Bonaparte. A Carlos IV, que llegaría a Bayona el 30 de abril, y a Godoy le llevarían al mismo sitio con la mentira de que Napoleón reconocería a Carlos IV como rey. Con Carlos IV, Fernando VII y Godoy retenidos en Bayona, con las sospechas del pueblo de que su rey no estaba y de que los franceses querían sacar de Madrid a lo que quedaba de la familia real. Con un gran descontento en la población porque los franceses no se estaban comportando como amigos, sino como una fuerza de ocupación, donde robaban, violaban y mataban, y donde ya el pueblo español se estaba tomando la justicia por su mano. Llegamos a ese Madrid, 2 de mayo de 1808. Son las 7 de la mañana de ese lunes 2 de mayo. 2 carruajes de las caballerizas reales paran en la Puerta del Príncipe, en el Palacio Real, frente a lo que hoy conocemos como Plaza de Oriente. Hay curiosos que se acercan, cosa normal, aunque esta vez hay más gente, porque el día anterior se celebró una popular romería. Había sido la romería de Santiago el Verde. Y habían entrado en Madrid comerciantes para vender sus mercancías y pues público para celebrar esa fiesta. Sobre las 8:30 de la mañana, la infanta María Luisa monta en uno de los carruajes que arranca hacia las afueras de Madrid. Y viendo la escena, entre los demás curiosos se encuentra José Blas Molina Soriano, un maestro cerrajero de profesión, fernandista, que conocían en Palacio y que participó en ese motín de Aranjuez agitando al populacho. Alarmado, se acerca al carruaje que quedaba y pregunta por el infante mientras comienza a gritar: ¡traición! Nos han quitado a nuestro rey y quieren llevarse a todos los miembros de la familia real. ¡Muerte a los franceses! Acompañado de 70 personas, consigue subir las habitaciones donde se encuentra el infante. El infante calma los nervios del cerrajero y de sus acompañantes y les hace salir. Una nota importante es que logran llegar hasta el infante porque, por orden de Murat, todos los guardias españoles que están haciendo guardia lo están haciendo sin munición. Murat, que está acomodado en el Palacio de Godoy, junto al Palacio Real, está actualmente en la calle Bailé número 7, pues rápidamente es informado de los hechos y el general manda a un destacamento hacia la Puerta del Príncipe. Al verlos, Molina, el cerrajero, grita que no les dejen pasar a Palacio y que se maten a los franceses.
El destacamento retrocede, pero en ese momento un correo francés que intentaba cruzar la plaza es abatido. Al sitio acude cada vez más gente, más madrileños, y Murat está preocupado, así que manda una compañía de fusileros que dispara por encima de las cabezas. Detrás de estos, cuando se apartan, hay unos cañones que disparan metralla sobre los amotinados, causando varios muertos. Los madrileños salen huyendo por los callejones de aquellas calles y por la calle Mayor hacia la Puerta del Sol y a la Plaza Mayor, perseguidos en todo momento por los franceses. Molina, el cerrajero, conocía el cuartel de Monteleón, que en aquel momento, aparte de cuartel, era museo del ejército y parque de artillería. Se situaba en las afueras de Madrid y hasta allí llega el cerrajero acompañado de un grupo de vecinos. Se empieza a correr la noticia y a formarse varios frentes y partidas, formadas por amigos y conocidos, hombres y mujeres. ¡Muerte al francés! Esa era la consigna. Murat mueve ficha. Un batallón de marines protege a Murat. 2 batallones de fusileros aseguran el Palacio Real y un escuadrón de cazadores polacos suben por la calle Mayor. Desde el Prado suben tropas francesas por la calle de Alcalá hacia Sol y Plaza Mayor. Una división se dirige hacia el cuartel de Monteleón. Coraceros polacos se dirigen hacia la Puerta de Toledo. Se flanquean también las puertas de Segovia y San Vicente, y en las plazas de Santa Cruz, Antón Martín y Mayor colocan baterías. Madrileños contra franceses, navajas contra bayonetas, macetas contra bombas. Ante el avance francés por las calles de Madrid, estos van marcando algunas puertas. Lo que ven esta acción nos explican el por qué hacen esto, y más tarde lo entenderán. Hay multitud de anécdotas de la valentía de estos madrileños que se levantaron, como por ejemplo los presos de la antigua cárcel de la Villa y Corte, el actual Ministerio de Asuntos Exteriores, donde 56 de los 90 reclusos piden, y el alcaide les concede la libertad durante 24 horas para luchar por su patria y rey, bajo juramento de volver a prisión pasadas las 24 horas. También están las barricadas en la Puerta de Toledo y esas manolas, esas mujeres de lavapiés defendiéndolas y dejando su vida allí. O ese corsario que estaba en Madrid esos días y formó una partida para arrojarse contra la invasión. Todo ello por la libertad. Sobre la 1 de la tarde ya solo se estaba combatiendo en el cuartel de Monteleón, con los capitanes Daoíz y Valverde y el teniente Ruiz. Y estos, a los pocos minutos de pasar la 1 de la tarde, cayeron. A las 2 de la tarde los franceses tenían todo controlado. Era el momento de recorrer las calles de Madrid, disparando al aire y encendiendo hogueras con la intención de crear un clima de terror.
Era el momento de buscar esas señales que los franceses hicieron antes en las puertas para, dependiendo del grado del cual participaron en esa casa, pues se mataba a los que estaban dentro y en algunos casos se quemaban las casas. Era el momento de que a todo aquel que tuviera algo que se considerara un arma, se le apresara. Y era el momento de esos fusilamientos que podrían poner fin a todo. O quizás no. O quizás no fue el final de todo. O quizás la sangre derramada durante todo ese día sirviera para algo. Ese mismo día, el 2 de mayo, las noticias llegan a Móstoles, al sur de la capital. Allí, los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández firman un bando real donde, por el rey, por la patria y por la libertad, llaman al alzamiento contra los franceses. Rápidamente salen a caballo distintos correos con ese bando, prendiendo en la población y haciendo que voluntarios se alistasen para luchar contra el francés. Pero no es hasta finales de mayo cuando se produce el verdadero estallido de la Guerra de la Independencia. Es ahí cuando las noticias de la abdicación del rey Fernando VII de Napoleón llegan a España. Y es entonces cuando se forman las juntas provinciales para organizar la defensa del país. Inglaterra reconoce a Fernando VII como rey de España. Éramos enemigos, pero en ese momento el principal problema se llamaba Napoleón. Y mandaron un ejército a España para combatir a los franceses aquí. Luego vendrían la batalla de Bailén, los sitios de Zaragoza, el sitio de Gerona, hasta aquel 21 de junio de 1813 en la batalla de Vitoria, donde por fin dijimos au revoir al ejército imperial y a José Bonaparte. Y en diciembre de ese mismo año se firma el Tratado de Valencey, que puso fin a la guerra, esa guerra que comenzó al grito de traición. Nos quitan al rey, muerte al francés. Esa guerra que costó lo suyo terminar. Esa guerra que una primaveral mañana en Madrid comenzaría un 2 de mayo de 1808. Espera, permitidme, antes de que habléis vosotros, porque voy a hacer un apéndice más. Venga. Es que no me cabía más en el Venga, ataca. Vamos. Venga. A ver, porque es que voy a explicar, junto a toda esta época, ha habido una evolución de una insignia, de una señal nuestra, de la cual, sabemos que fue insignia de naval a partir de 1795. Se trata de la rojigualda, de la bandera de España. Bueno, pues en la guerra de la independencia, este símbolo
se popularizó como símbolo de lucha por la libertad de España frente a los franceses. Y resulta que tras el levantamiento del 2 de mayo, tras la guerra de la independencia, pues tras el sitio de Valencia, pues se crearon sitios para poder reclutar a voluntarios que para ir a luchar para echar fuera al francés. Bueno, pues en Valencia, en el batallón de cazadores de Fernando VII al mando del coronel Cervero, pues no tenía ninguna bandera real, así que se fueron al puerto, cogieron una bandera de un navío, la Rojigualda, y la hicieron su bandera. Esta bandera, esta primera Rojigualda que pasó a tierra, tenían el escudo real y el escudo de Valencia. Es la primera vez que pasó la bandera del mar a tierra, el ejército de tierra. La armada a la tierra. Este batallón pues prácticamente fue aniquilado en el segundo sitio de Zaragoza, y su bandera los franceses la quitaron y ahora mismo está expuesta en París, en el Museo del Ejército. Pero decir que con esta bandera toda Valencia en un primer momento se la siguió, y después, pues como veremos durante todo el siglo XIX, pues fue seguida como símbolo de libertad. Y actualmente pues tenemos la bandera nacional, es esta. Bueno, la bandera nacional ha dado muchos pasos adelante, atrás, ha cambiado según la bandera nacional ha dado el paso de atrás de cuando Franco, porque hasta que llegó a Franco, pues ha sido conocida como, bueno, citando la República. Exactamente. Pero es que en la Segunda República hubo una equivocación, porque se pensaba de que faltaba, de que ya se quiso cambiar en la primera. Bueno, de esto lo hablaremos otro día. Sí, exactamente. Porque realmente la única bandera que se ha votado por el pueblo español es la republicana. Pero bueno, eso merece otras historias y otros. Que yo decía, Joaquín, a lo mejor me das la razón o me la quitas, que nosotros celebramos el 2 de mayo. Pero además se celebra como acto institucional de autoridades y ejército, y realmente el ejército y las autoridades en el 2 de mayo no estaban en la calle peleando contra los franceses, muy al contrario, ¿no? Sobre todo las autoridades. Las autoridades no estuvieron a la altura de las circunstancias para nada. El ejército, algunos, Naoiz y Velarde, los que estaban en el cuartel de artillería de Monteleón, mandos intermedios, es decir, los que son pues capitanes de ahí para abajo, los mariscales generales de turno, estos no se pronunciaron porque en un primer momento aquello parecía una revuelta popular, y popular en el peor sentido, en el sentido más antiguo de la palabra, que era contra los señores, y no vieron que aquello era una primera revuelta nacional, porque fue al grito de se los llevan. Una revuelta del pueblo de Madrid, una revuelta del español contra el francés. Y fue realmente el pueblo de Madrid el que se sublevó. Hombre, bien está que se sumen todos a las celebraciones, y es más, es algo que se debería, desde mi punto de vista, no celebrar solamente en Madrid. Es el inicio de la guerra de la independencia de España. No quiero pensar que en Inglaterra solamente en una imaginaria invasión francesa solamente se celebrara el día de la independencia, el 2 de mayo, en Londres. No, ni se le pasaría por la cabeza a los ingleses. Se celebraría en toda España como una fiesta nacional que es. En cambio aquí lo hemos ido matizando y regionalizando hasta a dejarlo como fiesta de la Comunidad de Madrid, cuando debería ser de sobra conocido por toda España. Dos cosas. No fue todo el pueblo de Madrid. O sea, como siempre hay gente que se acomoda y espera a ver qué pasa, y son unos pocos los que salieron. Claro, normal. Luego no justificando a los militares ni nada de esto, pero hay que pensar que es que Napoleón tenía 100.000 soldados metidos en España. Ya, pero entonces, los que iban por la calle eran 5. Sí. Los españoles que iban por la calle. Pero igual que, por ejemplo, en otras circunstancias tú dices, bueno, vamos a ver qué espérate, o sea, vamos a calmarnos, a ver si la vamos a liar,
va a ser peor. Y va a ser peor. Entonces, no lo sé, habría que estar en esos momentos. Sí, porque además incluso... a todo lo pasado todos son... Por circunstancias, hasta mucho tiempo después y con la intervención de los ingleses, no pudimos darle la vuelta a esto de ninguna manera. Nos iban dando una detrás de otra. Ahí difiero. ¿Sí? No estaban los ingleses en Bailén. No me refiero a que fueran los ingleses los que echasen a los franceses, no, pero que requerimos en algunos momentos de su ayuda, porque si no hubiese sido imposible. Probablemente a lo mejor con más años, pero no estaban las cosas como para... Aquí tenemos muy cerquita la batalla de Ocaña, donde nos las dieron todas cruzadas. Luego sí, antes habíamos tenido una en Nuclés y unas escaramuzas en Tarancón, en donde sí que les pudimos dar, pero la cosa no estaba muy clara hasta y gracias a esa ayuda, no digo a la intervención directa de los ingleses, pero gracias a la ayuda y al apoyo pudimos empezar a salir. No les voy a adorar la píldora a los ingleses, ¿no? Sí. Yo es que la intervención inglesa soy bastante más crítico con ella, porque se comportaron como invasores con una política de tierra quemada, sí. Porque iban destruyendo igual que los franceses. Y lo tomaban como una guerra entre Inglaterra y Francia en suelo español. Sí, de paso, yo creo... Tuvimos más ayuda indirecta me refiero. Realmente cuando Napoleón no pudo enviar más tropas a España fue cuando se metió en la guerra con Rusia. Contra Rusia, claro, sí. Que se tuvo que salir yo pienso una armée contra Rusia que se llevó 300.000 hombres allí. Dices, ostras, ya se quedó sin poder enviar refuerzos a España, y fue cuando realmente ya les pudimos poner las cuerdas. Dice el refrán que el que mucho abarca poco aprieta, y es un poco lo que le pasó a Napoleón. Los ingleses tenían a España, la tenían ya bajo control, me parece a mí, y el único que le podía hacer cabeza era Napoleón, que era su verdadero enemigo, y entonces, bueno, pues en vez de estar luchando en cualquier otro lugar de Europa, pues se presentó aquí. Yo creo que incluso para defender también incluso a Portugal. Bueno, hay un poco de todo, las estrategias militares y las estrategias políticas. Si al final Napoleón se metió en un uno contra todos, y combatir en dos frentes, que se lo digan a los alemanes en las dos guerras mundiales, al final no se puede. Entonces, al final lo acabó pagando. España fue su Vietnam, por decirlo así, porque era una guerra de pequeñas batallas, guerra de guerrillas, donde los españoles ahí pues sí que les perdíamos en las batallas campales, pero ganábamos en esa guerra de guerrillas de desgaste, de atacar a un pequeño destacamento, pegar 4 tiros, salir corriendo, donde se le iba socavando la moral al ejército. Ahí está el tío Camuñas, el empecinado. Empecinado, eso es. Uno de los últimos. ¿El nuestro cuál era? El Alcantarilla. Octavio el Alcantarilla. Y tantos guerrilleros que salieron por España, y como bien decía Rafa, sobre todo del pueblo español, de la gente. Sí. El ejército, en su favor hay que decir que estaba muy desorganizado, que las mejores tropas se las había llevado Napoleón fuera de España, en virtud de aquellos pactos de familia, que la armada estaba pues muy tocada después de la batalla de Trafalgar, pero sí es verdad que en un primer momento no estuvieron a la altura en Madrid, no estuvieron a la altura de las circunstancias, salvo honrosas excepciones. Posteriormente, naturalmente que lo dieron todo como el resto de los españoles. Uh-huh. Pero no hay que quitarle que fue un 2 de mayo muy popular. Ahí recomiendo aparte de los libros, que para el siglo XIX Benito Pérez Galdós es lo mejor que hay. Los episodios nacionales es el mejor reflejo de la historia de España. Pero hay un libro de Pérez Reverte que se llama Un día de cólera, que se centra exclusivamente en el 2 de mayo. Y te pone los pelos como escarpias. Las cosas lo narra con esa rebaba que tiene Reverte, con ese punto de mala uva, con el que saca la faca y va rebanando pescuezos de los coraceros franceses, que te metes ahí en el papel. Bueno, esto casi se merece una continuación próxima, ¿no? Vamos a ello. En el apuntado queda el libro de Pérez Reverte, que va a leer. Y bueno, si queréis cambiamos de tercio. Nos vamos ahora con la Inquisición. Vámonos con la Inquisición. Vamos con la historia de la encomienda. Bueno, pues como os decía,
como de la Inquisición ya hemos hablado en más programas y ya hemos explicado y nos han enseñado además, en el caso de Fermín Mallorca, su funcionamiento, pues no me voy a detener mucho en volver a explicar todas estas cosas. Me voy a centrar en dos situaciones, dos sucesos, dos acontecimientos que ocurrieron y que nos afectan directamente o indirectamente, en uno de los casos, a nosotros, a los santacruceros. Y es que, como os he dicho al principio, toda la documentación que hay sobre la Inquisición correspondiente a nuestro pueblo está en Cuenca. Y en Cuenca se celebraron pues muchos actos de fe, que eran los... En Madrid, ¿no? En Madrid también, pero me refiero a los que corresponden a nuestra zona, se celebraban en Cuenca. Muchos de ellos en la Plaza Mayor de Cuenca. Luego después, por circunstancias, algunos de ellos se pasaron a la catedral, como ahora os explicaré y por qué. Entonces, entre los muchos que hubo, me he centrado en uno que ocurrió allá por 1500, como os he dicho antes, no me acordaba la fecha, pero la tengo aquí apuntada, pues lo digo, 1590, un 12 de agosto, y que hay constancia de todo lo que pasó. Más que nada para que sepáis por qué se ajustició o se quemó a unos cuantos, por qué a otros se les salvó o por qué se condenó a galeras a unos y a otros. Y esto es interesante para nosotros porque son de pueblos muy cercanos y de alrededor nuestro. Son gente de Quintanar de la Orden, son gente de Mota del Cuervo, son gente de pueblos que están muy cercanos. No hay ningún santacrucero, pero sí que están muy cercanos. Y hablando también de esto y de los juicios de Inquisición que hubo dependientes de Cuenca, como nosotros dependíamos de la de Euclés y por lo tanto de Cuenca, pues hay también referencias a una, digamos, una mujer, una beata, una iluminada que vivía aquí en Santa Cruz, vecina de Santa Cruz, que también se la encausa, pues por un poco por pitonisa, por averiguadora, ahora os lo voy a contar. Entonces, pues nada, un poco por... Detrás de una iluminada siempre hay un iluminado. Un iluminado, los Illuminati. Bueno, pues nada, pues ¿qué os voy a decir de la Inquisición? Pues que se crea a finales del siglo XV, sobre todo para reprimir los brotes de heterodoxia que había. Al principio se centran sobre todo en los cristianos nuevos, es decir, todos los que se han tenido que convertir a la fuerza, los judíos, los musulmanes, pues en eso se centra la Inquisición, pues para que no vuelvan a sus antiguas creencias y siempre han estado en el punto de mira. Pero después del Concilio de Trento, como sabéis, y aquí nos afecta también porque tuvimos un sínodo bastantes años después, pero siguiendo ese concilio, se empieza también a vigilar las prácticas religiosas de los cristianos viejos, es decir, los que en principio no había ninguna duda. ¿Y es por qué? Pues porque se habían relajado muchas conductas y entonces hay lo que se llaman delitos menores, fuera de las grandes herejías del judaísmo, el maometanismo, el luteranismo y todo esto, pues ahí se reprimen faltas, pues por ejemplo, en la forma de entender los principios de la fe, que son las proposiciones heréticas, o en la forma de expresarse, las blasfemias, o con la sexualidad, la solicitación de confesión. Ahora vais a ver, pues gente que es bígamo, pues se le condena por tener dos mujeres teniendo una viva. Ahora lo vais a ver. Lo importante de esto es que, por un lado, hay en las causas... Y a mujeres por lo contrario, yo aquí en este caso no he encontrado ninguna, supongo también la había, pero es que es lo que iba a decir ahora mismo. En general, hay muchas menos mujeres ajusticiadas por la Inquisición que hombres, en las causas generales, en las causas grandes. Sin embargo, por estos pequeños igual delitos... como el COVID afecta más a los hombres que a las mujeres. ¿Qué tendremos los hombres? En el caso de estos pequeños delitos sí que hay una mayoría de mujeres, es decir, hay mujeres que bueno, pues como están un poco sometidas en esta época pues a lo que el hombre decide, porque dependen del marido, dependen del confesor, dependen de todas estas cosas, pues una forma de escapar a esta presión pues es hacerse eso, o sea, su propia doctrina de fe, su propia situación sentimental, su propia situación personal, les hace que por ese camino, el camino de salirse de lo correcto, pues tengan una serie de libertades. Entonces por este lado es por donde viene nuestra Teresa García, Fray Juana, que ahora os contaré. Pero voy antes con el auto de fe de Cuenca de 1590 y con nuestros vecinos quintanaros y demás. Me lo he encontrado en un documento de Carmen Arias Pardo y de Eulogio Fernández Carrasco, donde, bueno, pues resumen muy bien todo lo que ocurrió y dice pues que en principio lo que se juzga en este caso son criptojudíos, es decir, judíos antiguos que ya se les había juzgado. Criptojudíos. Cripto es antiguo, muy antiguo. Es decir, los primeros judíos que ya se habían convertido, pues en este caso había varios que habían recaído en la pena, a los que se le llama relajados, que eso de relajado está muy bien, porque los relajados son los que iban a la hoguera. Se relajaron a 3.
Y los 3 relajados son los 3 que fueron a la hoguera, Sí. que está muy bien. Y bueno, pues lo que os digo, por ejemplo, dice además el Santo Oficio solía condenar a familias enteras, es decir, uno caía y los demás, como eran familiares, pues seguramente habían cometido las mismas cuestiones y también caían por ahí. En el documento se dice que fueron relajadas un total de 3 personas. 3 de las 35 que se juzgaron fueron quemadas, que a eso se llama relajar. A otras que habían sido sometidas antes, pues se les sometió a reconciliación, es decir, que te arrepentías y tal, pero aún así a uno de los 3 que se reconcilió, que empezó, pues también se lo cargaron. También fue condenado a uno a muerte por pertenecer a la ley de Mahoma, es decir, por ser musulmán. El resto de penas, pues, como digo, de 10, por ejemplo, a reconciliación hubo 9 que eran judíos y un maometano. Los penitenciados fueron 19 en total, al que se puso otra serie de penas. Y sorpresa, hubo 3 a los que les declararon inocentes, que eso era una cosa rarísima. En total, 35 personas, 34 españolas, bueno, creo que 33 españolas y 2 francesas. Bueno, pues para reseñar la importancia de este auto de fe como ceremonia pública, pues resulta que, lo que os decía, se celebraban cuando había relajados, es decir, cuando había lumbre en la Plaza Mayor. Porque además la petición era, oye, mira, tenemos 4 relajados o 5, es decir, a estos hay que quemarlos sí o sí. Y nos están costando una pasta, porque están aquí en la cárcel y hay que acabar de comer. Exactamente, dice, así que vamos a hacer un acto público que por lo menos aquí les vamos a sacar pasta. Y entonces, por eso se iban a la Plaza Mayor. Hubo en Cuenca actos de fe desde 1560 a 1570, pues aproximadamente 5, 6, 7 autos de fe. Los últimos ya sí que eran en la catedral, porque ya la cosa, tanta carne cruda y tanta carne quemada, pues un poco que sonrojaba a las autoridades. Y bueno, solicitaban hacerlo la mayor parte de las veces, sobre todo si no había relajados, si no había gente a la que se quemaba, pues hacerlo dentro de la catedral. Incluso alguna vez con relajados también se solicitó al Consejo de la ¿Quemarlos dentro de la catedral? No sé si dentro ya lo someterían a quemar o a otra serie de vejaciones o de condenas de otro tipo. Os voy a hablar de dónde eran y por qué se condenaron a estas personas. Como os he dicho, casi todos eran de una familia. Eran la familia de los Mora. Y de estos, de los que realmente el hereje relajado, que es el que vuelve a reincidir en su misión de ser de la antigua religión, hubo 3. Uno es Francisco de Mora el Viejo, digamos el padre de la familia. Es vecino de Quintanar de la Orden y era de generación de judíos. Era hijo de una reconciliada allá, es decir, de una judía que ya se le había condenado pero que volvió para atrás, y nieto de un condenado al del Santo Oficio por las mismas ceremonias. Bueno, pues a este Francisco de Mora el Viejo se le quemó. Francisco de Mora y Molina era sobrino, y por lo mismo, este pidió ya misericordia y comenzó a confesar, pero aún así también cayó. Y luego Beatriz de Mora, que era una doncella que era hija de Francisco de Mora, del primero, que también eran vecinas de Quintanar. Esos son relajados por la ley de Moisés, que así se llamaba, es decir, porque eran judíos. Reconciliados por la ley de Moisés con cosificación de bienes, es decir, a estos no les mataban, le quitaban todos sus bienes y además pues les condenaban alguna cosilla más, pero no les mataban. María de Villanueva, que era la viuda de Diego de Mora, o sea, de la misma familia. Juan de Mora, un mancebo. María de Mora, hija de María. Francisca de Mora, hija también de María. Catalina de Mora, otra. Isabel de Mora, Luisa de Mora, Juana de Mora y otra Luisa de Mora, que era doncella. Es decir, todas estas eran el resto de la familia. A estos, bueno, pues no les demostraron, no habían recaído, digamos, pero se les quitan todos sus bienes y se les pena. Esta era la familia que eran de Quintanar de la Orden. Hay otro vecino de Carrascosa del Campo, que también nos pilla relativamente cerca, sí, que es un reconciliado, es decir, no le mataron, reconciliado con confiscación de bienes, por musulmán, reconciliado por la secta de Mahoma. Es Diego Casero, era un morisco del rey de Granada, y a este se le condena a cárcel perpetua y a 4 años en galeras, lógicamente sin sueldo. O sea, tú primero te vas a galeras y luego cuando vuelvas a la cárcel. A galeras que era prácticamente... Que era morir, sí. Bueno, pues sigo, quiero hacer esto rápido. Penitenciados por la secta de Lutero, esto es protestantes. Aquí hay varios tipos de adjuración, que son el formalí, el vehementí y el leví, que no sé exactamente qué consiste, pero bueno, el caso es que aquí se penitencia a Sandro Merlich,
que era un guantero francés, que también se le condena a 10 años, que no salga de los reinos de España, y que los 3 primeros sirva en galeras, a remo y sin sueldo. Y Juan Hostales, que es también francés, por la misma causa, que se le condena 5 años cumplidos en galeras y 100 azotes por las calles de Granada por un desacato que tuvo a una imagen de Nuestra Señora. Es decir, vio la Virgen y dijo, pues vaya tal, pues no sé qué, pues eso te va a costar 5 años de galeras y 100 azotes, ¿vale? Sigo, penitenciados por la secta de Mahoma con adjuración del edil. Esto es uno nada más, que es Grianda de Valera, una morisca, pues igual se le condena, era mujer de Francisco Ganegas, otro morisco, estos eran de Socollamos. Un penitenciado por la secta de Lucero con otro tipo, de Lucero no, de Lutero, con adjuración de Leví, que era Juan Martínez, que era un labrador de Santa María del Campo. Que bueno, se le puso el San Benito, se le llevó traído a la vergüenza por las calles públicas de Cuenca y fue desterrado 2 años de su pueblo. Y luego aquí tenemos a los penitenciados por casados 2 veces. Miguel Venero, un montañés que era carpintero, que se había casado no 2, 3 veces, estando viva la primera mujer. A se le dio, que esto te lo sabes tú bien, Juan, vela, soga y coroza, adjuración de Leví y 100 azotes por las calles de la ciudad y 4 años de galera a remo y sin sueldo. Una cosilla. Pero ¿y cómo se podrían casar? Porque tendría que tener una documentación. ¿La daban por muerta a la mujer? No, pues tú vives en Santander y te vas de Santander dejando ya a la mujer y te casas con otra en Cuenca. Y luego eso se descubre. Porque ahora no había WhatsApp, ¿verdad? Para decir, oye, ¿dónde estás? Aquí. Pero habría documentación, me imagino, pues, que habría alguna partida donde... En algún momento se descubre por lo que sea, porque alguien lo reconoce o por... Yo no sé el caso exacto, pero vamos, era más fácil casarse 2 veces en la España de 1590 que hoy en día. Claro, pues sí. El registro civil. Y bueno, pues... Sí, siempre me acuerdo del crimen de Cuenca, cuando el principal, el que decían que habían matado, estaba viviendo en el pueblo de al lado. Sí, claro. Y eso fue en 1910, así que... ¿Sabes? Que vamos a pensar del siglo XVI. Pues nada, pues tenemos más. Otro Francisco Martínez, que era un curtidor, que era también vecino de Fuentelancina, en Murcia. También estaba casado 2 veces, viviendo la primera mujer, y a se le condena 3 años de galeras a reo y sin sueldo. Y luego ya tenemos pues otros penitenciados por la secta de los alumbrados, de los Illuminati, que Juan Don Rubia, natural de Cuenca, estos vivían en Belmonte, que tampoco nos pilla muy lejos, y María Martínez, que era de Huete, y también se le condena por lo mismo. Y luego tenemos, esto es muy curioso, penitenciados por haber dicho que la simple fornicación no es pecado. Es decir, que echar un casquete, además de no ser pecado, está muy rico. Pues estos son Alonso Saiz, pastor y labrador, vecino de Valdemorillo, que esto está por Moya, por allá arriba. A se le da vela, soga y traído a la vergüenza por las calles públicas de Cuenca. Marco Martínez, cazador y pescador, vecino de Garabaya, también en tierra de Moya. Alonso Misconta, es de Corral de Almaguer y era cortador de carne. En cuerpo sin cinto y bonete y adjurase de Leví. También se ve que tenían algo de judíos porque adjuran de Leví. Cristóbal de Jueza, sí, alrededor de San Clemente. Leví es... A Jesús le llamaban Leví, ¿no? También. Sí, pero bueno, el Levítico y Leví tiene que ver con los judíos. Con los judíos. En este caso, tratado como secta para la Inquisición. Vale. Y el último, Ginés López de Gea, que era vecino de Ceguín, que no nos pilla cerca ni siquiera, que también por lo mismo. Y luego, curiosamente, como os decía, 3 inocentes. Pedro López de Santa María, Pedro Muñoz y Francisco Muñoz, que eran hermanos. Y el primero era primo hermano. Y estos se les da por libres porque realmente a quien encausan es a los testigos que han dicho que habían cometido no sé qué patraña y los testigos habían sido falsos. Es decir, los testigos habían mentido. ¿Y a los testigos no les hizo nada? Aquí no pone que a los testigos los hayan cogido, seguramente que sí, pero en este caso a estos los declaran libres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este acto, que es un acto público, las causas que hay son, pues eso, las grandes causas, las de confirmación de la fe y demás, pero que también ya aquí en este caso se trata, pues otras causas menores con sus diferentes, pues eso, cada uno le mandan uno a galeras, el otro que le den 2 azotes, cada uno con su pena y sigue así. Entonces, a raíz de esto, pues yo dije, bueno, pues a ver qué ocurrió en Santa Cruz con alguna de las causas que ha habido. Y sí que hay alguno que tenemos que ha ido a galeras, ya lo explicamos una vez, pero hay uno que es muy curioso de una beata, digamos, o iluminada, que se llama Teresa García, a la que llamaban Fray Juana. Y en el informe que se hace,
pues dice lo siguiente. Teresa García, apodada Fray Juana, vecina de Santa Cruz de la Zarza, fue denunciada el 9 de octubre de 1581, es decir, unos años antes que el auto de fe que os acaba de leer, por Alonso Ruiz. Alonso Ruiz es un familiar del Santo Oficio. Como nos contó Mayorga en su día, Fermín Mayorga, los familiares del Santo Oficio eran personas que estaban en el pueblo que tenían esa capacidad, es decir, que no se dudaba de su arraigo y que eran, digamos, los vigilantes de la fe en el pueblo. Entonces, ¿cómo los chivatos? Sí. ¿Cómo lo denuncia? Pues a través de una carta a los inquisidores de Cuenca. Y les informa, y leo textualmente: aquí en esta villa hay una mujer casada que viene a ella un espíritu más de 15 años y comunica con ella de noche y de día y dice que es una abuela suya, abuela con diéresis, con gu, abuela suya, y que es ánima del purgatorio y que descansa cuando habla con ella, y de noche, nevando y lloviendo, la saca de su casa y la lleva donde le parece. Y si topa con gente y dan tras ella con espadas, la defiende y turba y se les caen las espadas. Y le dice dónde está el ánima de fulano y fulano, unos en el infierno y otros en el cielo y otros en el purgatorio. Y gentes, cuando acaece algún hurto, les preguntan quién lo hizo y dónde está. Lo dice con este orden: dadme para decir 2 misas o más, o acepta limosna y aparecerá. Y declara quién es el ladrón y dónde está el hurto. Y preguntándole por una persona que no se sabe de él, dice por dónde va y el fin que lleva y dónde va. Yo he comunicado con ella, le he dicho que mire lo que hace y que se recate y entienda que debe ser un espíritu maligno y quedará con ella en el infierno al cabo haciéndola desesperar. Es decir, que esta adivinadora, esta Fray Juana, esta Teresa García, lo único que hace es recoger dinero al que se cree que puede adivinar pues quién ha cometido un robo, o incluso pide dinero, dice que se ha comunicado con un espíritu, el espíritu de tu tío, como ahora vamos a ver, y que está diciendo el tío que bueno, que hay que dar un donativo a la iglesia para que recen por su alma para que pueda salir del purgatorio e ir al cielo. Ahí está el iluminado. La iglesia. Debe estar el iluminado. El caso es que Alonso Ruiz en ningún momento dice que esto sea falso. Él se lo cree, es decir, que la mujer es capaz de hacer estas cosas, pero dice que bueno, que eso de pedir pasta, que eso tiene su problema. ¿Por qué? Pues evidentemente la iglesia lo que no quiere es perder, entre otras cosas, ni fieles ni dinero. Si hay personajes de estos que están quitando el dinero a la iglesia para su beneficio, porque evidentemente el dinero que pide para misas no todo va para la iglesia, ya se lo queda, pues malo para la iglesia. Pero es que si además la gente se cree a esta mujer, está perdiendo fieles. Y es más allá, incluso si estas cosas se creen y se comparan pues con lo propio que predican los curas, es decir, que Jesucristo existe, que va a venir, que no sé qué, no sé cuántas, y uno se toma por chufla, pues a lo mejor hay alguien que se toma por chufla también la propia religión católica, es lo que se piensa en esta época. Por lo tanto, esto hay que cortarlo de raíz. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que un mes después los inquisidores ordenan interrogar a los vecinos de Santa Cruz de la Zarza. De estos interrogatorios, que pues se desprende que Fray Juana pues tenía fama dentro del pueblo como conocedora de lo que para los demás era desconocido, es decir, adivinadora. En un momento dado hay una persona que le pregunta, que bueno, manda a su mujer, en este caso Sebastián Galán, manda a su mujer María Barriga a que vaya a Fray Juana y le pregunte, porque en su casa ha habido un hurto, les han robado, que le pregunte quién ha sido y dónde están las cosas. Entonces Sebastián envía a su mujer y Fray Juana, Teresa García, como digo, le pide 7 reales para decir 7 misas. Según la propia declaración de Sebastián, dice, mandó a la dicha su mujer por ver si podía cobrar su hacienda, que diese los dichos 7 reales a la dicha Teresa García, pero no apareció lo robado, ni espera que aparecerá porque tiene por mentirosa y contra toda la verdad lo que dice la Teresa García, y tiene entendido que lo dijo solo a fin de coger los 7 reales. Es decir, que sí, bueno, manda a su mujer para por si acaso, pero que no espera recuperarlo. También hubo 2 hermanas, una cuñada de Juan Cuenca, que pagaron a Fray Juana un día. Teresa las llamó y le dijo, ven para acá, Quiteria, una de ellas, que resulta que tu hermano, bueno, el hermano de tu marido, de Juan, que se murió, que es difunto, pues ya no está en esta vida, pero se le apareció a mi abuela, a la que se me aparece a mí, y le he dicho que es necesario que me des 40 reales para restituirlos, para darlos en misa, porque está en el purgatorio y gracias a estas misas... Que el difunto se apareció a la difunta. Que habló con la abuela, que era la abuela a la que se le parecía a la Teresa García, a Fray Juana. O sea, un muerto se le aparece a otro muerto y... Un muerto habla con otro muerto y el segundo ese se te muerto aparece. Claro. Entonces, claro, pues las mujeres se lo creen y se lo dan, pero hay una de ellas que dice que no todas las personas eran tan crédulas. Ana Sánchez, que era la cuñada de Juan Cuenca, se niega a participar en el pago que le proponen
y leo otra vez textualmente, y esta les dijo que no lo dijesen, que andaba en este mundo el ánima de Juan Cuenca, porque no era razón, porque no era un buen hombre y no tenía por qué estar en el purgatorio. Y tomaron a decir que si, porque se lo había dicho a ellas Teresa, tenían que pagar. Es decir, que la palabra de Fray Juana se tomaba como argumento de autoridad. Es decir, si lo dices, que es verdad. Y esta decía que no puede ser. ¿Qué pasó con Fray Juana y con Teresa? Y ya voy acabando, que ya me enrolla un poquito. Pues que los inquisidores no llevaron adelante la causa. ¿Y por qué? Pues probablemente por el hecho de que el prior de Uclés, que era, pues como sabemos, el obispo del que dependía Santa Cruz, inició también una investigación sobre Teresa García. Y tuvo que ver seguramente en la detención del proceso. Es decir, que si el obispo mete mano, pues le dice a la Inquisición, esperaros un poquito, que ya me entero yo qué ha pasado aquí, y ya dejarlo ahí. Entonces, en lo que se refiere a la documentación de la Inquisición, no sabemos más de lo que pasó, porque se metió por medio el obispo y fue el que... ¿Y no hay documentación? Aquí acaba la historia de esta mujer y de lo que tenemos... o sea, de lo que pasó después cuando se metió el obispo, no sabemos a qué se le penaría. Esto no significa que no se le penase, porque os vuelvo a decir, el hecho de que hubiese personas así a la Iglesia le causaban trastornos graves, porque, insisto, si en vez de ir a confesar los pecados te vas a una adivinadora, ¿qué tal? Y si en vez de dejar la limosna en la Iglesia la dejas en otro sitio, pues no va a la Iglesia. Si en vez de creerte lo que dice el cura, te crees lo que dice otra persona, pues estás perdiendo fieles. Entonces sí que la Iglesia metía mano en estas cosas, pero en este caso no podemos decir más allá. La curiosidad es eso, que eran vecinos de Santa Cruz y que esto ocurrió en Santa Cruz de la Zarza. Así que nada, fundamentalmente esto es lo que os tenía que contar yo hoy sobre nuestra paisana y sobre nuestros vecinos quintanaros que fueron ajusticiados, fueron relajados. ¿Quintanaros es el...? Quintanaros es como decir españardos, es decir... bueno. ¿Pero es gentilicio, vamos? No, es quintanareño. Lo que pasa es que, bueno, no es despectivo totalmente, pero bueno, se dice quintanaro ¿Y si pasa y si nos oye un quintanareño y viene...? Bueno, pues como yo soy corraleño y los quintanaros y los corraleños son como los santacruceros y los taranconeros, pues siempre nos llevamos bien. Ahí está. Joaquín, si quieres aprovechamos y decimos redes sociales y esas cosas. Venga, pues vamos recordando por dónde nos pueden escuchar nuestros oyentes. A ver, el primer canal, el más difundido, es nuestro iVoox, que te descargas los programas y los escuchas cuando y como quieras, y es entrar en la aplicación, en la app iVoox, y es buscar No Me Cuentes Historias con nuestro logotipo de la Rosa de los Vientos, y ahí encontrarás pues todos nuestros programas y los distintos recopilatorios que vamos haciendo. Luego, pues en las distintas redes sociales tenemos presencia. Tenemos el muro de Facebook, se llama No Me Cuentes Historias, donde pues cuando nos acordamos, los lunes, los domingos, cuando podemos, ponemos el enlace a este iVoox para que escuches el programa según se ha terminado de emitir. Nos puedes seguir también por el Twitter, la cuenta @nomecuentesonda, por YouTube, No Me Cuentes Historias, y por Spotify. Y son básicamente los distintos canales por donde nos puedes seguir de redes sociales. Luego por los canales de, la sintonización, el 107.4, nuestra emisora Onda Plana, y sabes que emitimos los domingos y luego se vuelve a remitir los miércoles. Los miércoles, domingos a las 4, los miércoles a las 9. Y primicia, ayer, sábado, día 17, se puso en onda nuestro primer programita chiquitito de No Me Cuentes Biografías. Esto va a ser todos los sábados a partir de las 5, de 5 a lo que dure, porque duran 15 minutillos, 16 minutillos. Os vamos a poner una biografía de un personaje de los que han pasado por nuestro programa. Se llama No Me Cuentes Biografía. Y ayer pusimos el primero, que como no tenía que ser, Pedro Menéndez de Avilés. Así que el lunes, Joaquín, tendrás que poner la referencia en Facebook de que ya está disponible, y lo pondremos también en iBooks en cuanto podamos.
si mi cabeza me lo permite, sí, lo cojo, lo pongo. Hazte un nudo en la nariz. Cada vez nos metemos en más líos y no sé yo hasta dónde vamos a salir. Ahora ya tenemos programa los sábados, los domingos, los miércoles, todos los verdaderos profesionales. Ahí ahora está. Pues oye, que ahí están nuestras biografías y que también van a estar en iBooks. Ya iremos dejando enlaces. La primera es de Pedro Menéndez de Avilés y la segunda, si miras ahí, Joaquín, tienes el guión a mano. La que vamos a poner la semana que viene, el sábado que viene, ¿la sabes o no? Ahí pues, no. Sí, me has pillado totalmente. Mira, en el guión... Ay, sí, hombre, Hernán Pérez del Pulgar, ahí sí señor, uno de los grandes. Hernán Pérez del Pulgar es el segundo y luego vendrá San Nicolás y Boudica y todos aquellos personajes de la primera temporada. Iremos soltando sus biografías. Así que nada, ahí está. Nos vamos con... ¿de quién hablamos hoy? Nos vamos con los tercios. Hoy recordamos nos vamos acordando de... Venga, con la musiquilla que nos vamos a ir de excursión por aquí cerquita. Vamos. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero que la sangre corra. Pues hoy os quería llevar de excursión aquí cerca de nuestro pueblo. Nos quería que fuésemos a Almagro, una ciudad que bien merece la pena la visita. Y con la excusa de ir a Almagro a conocer lo más conocido, valga la redundancia, de Almagro, que es su corral de comedias. Con la excusa de conocer el corral de comedias, voy a dar un pequeño repaso por lo que es la historia del teatro. Cuatro pinceladas de dónde viene este corral de comedias. Nos tendríamos que ir a los griegos y a los romanos. Realmente los griegos fueron los inventores del teatro. Estamos hablando del siglo, así de memoria, del siglo IV antes de Cristo. Ellos pusieron las bases, los griegos y los romanos pusieron las bases del teatro actual. Lo dividieron en tragedia y en comedia. Unas obras para hacernos reír y otras obras para hacernos llorar. En tragedia pues habría que recordar a Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, y en la comedia Aristófanes, Menandro. Nos suenan un poquito así lejanos y un poquito a chino, pero es la base de nuestra cultura, de nuestra literatura, de nuestro teatro, como os digo, actual. Los romanos, que nos dejaron además unos pedazos de teatros a lo largo y ancho de toda España, a recomendar, que tenemos más cerquita, el de Segóbriga. No es de los más grandes, pero sí que está razonablemente bien conservado. Y ligado con Almagro, nos tendríamos que ir a Mérida. Habría que dedicarle un programa, y 2 y 3 en exclusiva solamente a la ciudad de Mérida, pero para recordar que Mérida tiene el Teatro Romano, donde se hacen todos los veranos también unas jornadas de teatro clásico griego-romano que bien merecen mucho la pena el asistir. La historia del teatro continuó después de los romanos, continuó y evolucionó durante la Edad Media, y pasó de estos grandes teatros, pasó a otro concepto. Se acaba lo que es el Imperio Romano, y durante la Edad Media, ¿qué tenemos? Pues que vamos pasando primero una época de juglares. Se acaba el teatro como lo conocían los romanos, y aparecen pues una serie de actores de juglares, y después digamos que la Iglesia monopoliza y coge el teatro como vía de transmisión de su mensaje. En España la mejor representación, y de las más antiguas de Europa, es la fiesta del Misteri de Elche. La fiesta del Misterio de Elche, que es habla sobre la Asunción de la Virgen. Se celebra entre el 14 y 15 de agosto. Es de las fiestas más antiguas y más importantes de la cristiandad, de la Iglesia. Yo no he ido nunca, lo he visto por la tele, pero su antigüedad se remonta eso a la Edad Media. Recoge los evangelios apócrifos y nos habla, como digo, de la muerte, asunción y coronación de la
la Virgen María. Durante la Edad Media, fuera de la iglesia se va saliendo un poquito de la iglesia, se va haciendo ya unas pequeñas representaciones siempre ligadas a la liturgia, ya no dentro de la iglesia, sino poco a poco se va saliendo a los atrios, a los pórticos, se va yendo a los patios de los castillos, a los patios de las ventas. Todo esto es un proceso, una evolución de siglos, hasta que en la Edad Moderna, poco a poco, se va metiendo el teatro en patios de casas, patios grandes donde se puede cobrar una entrada y los asistentes se pueden más o menos sentar o más o menos ubicar. Ese es el origen de los corrales de comedias, digamos que es la raíz de nuestro teatro. El corral de comedias no deja de ser un sitio, imaginaros una venta con un patio bastante grande donde la gente se puede reunir y tú puedes controlar la entrada con lo que puedes cobrar, con lo que puedes pagar a los actores. Se produce una profesionalización de los actores y de lo que es el teatro. Una evolución que poco a poco eso conduce a la profesionalización, sobre todo a partir del siglo XVII. Con Felipe II va empezando, pero es realmente con los Austrias menores, con Felipe III y Felipe IV, cuando se produce esa profesionalización, vamos a llamarla así, y esa ubicación del teatro en corrales de comedia, como se les dio en llamar. Se llamaba comedia no porque todas las obras fuesen de risa, sino porque se llamaba comedia a cualquier obra teatral, fuese de risa, fuese de aventuras o fuese de lo que tuviese la temática que tuviese. Posteriormente, en el siglo XVIII, fue evolucionando y por influencia italiana, los Borbones también, a partir de Felipe V, por romper un poquito con las tradiciones de los Austrias, introdujeron el teatro italiano y ya se fue cambiando desde estos corrales de comedias a unos edificios ya puramente que viene a ser el teatro más como lo conocemos nosotros. Las temáticas siguen siendo prácticamente las mismas, comedias sentimentales, sainetes. En el siglo XIX ya va apareciendo el teatro romántico, bueno, acordarnos de Don Juan Tenorio, de Don Álvaro La Fuerza del Sino. Empiezan a aparecer ya los primeros efectos especiales, que también lo sabían hacer los romanos, que tenían hasta en sus teatros hasta las batallas navales. Pues es ahora cuando se empieza a recuperar y empieza a ver... En el mismo circo. En el mismo circo, la representación de las batallas de las navales. Una obra de ingeniería que a mí me cuesta incluso imaginar cómo eran capaces de pasar de la arena al agua en un periquete y montar allí una batalla naval. Los primeros efectos especiales, por decirlo así, en nuestro teatro son del siglo XIX y ya hasta la actualidad. Como veis, es un breve repasito por la evolución del teatro a lo largo de los siglos. Los corrales de comedia, como digo, por irnos centrando en Almagro, los corrales de comedias nacieron finales del siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII, y eran a partir de 1560, como digo, a partir de Felipe II. Los corrales de comedia viene a ser una especie de, os imagináis un cuadrado, todo cercado, un cuadrado. Al final de ese pequeño patio hay una especie de tablao donde suben los actores y hacen su representación. Está perfectamente diferenciado el espacio para hombres y para mujeres. Los hombres se ponen abajo de pie, para todo el mundo está sentado, pero antes lo suyo era estar de pie. Los hombres abajo, los mosqueteros atrás para armar bulla, y las mujeres estaban en las galerías, las galerías superiores. Cuanto más cerca del escenario, ya había una serie de, vamos a llamar, palcos, que es lo que conocemos ahora actualmente. Entonces pues no dejaban de ser unos habitáculos con ventanitas, quedándose lo más caro donde se ponía la gente noble, o en Madrid, donde se situaban los reyes, la gente de la corte. Los corrales de comedia se extendieron por toda España, fundamentalmente. A nosotros que nos suenan más, pues los de Madrid, el corral de la Pacheca. Yo lo he escuchado en familia Madrid. mía.
Exactamente, ¿no? Entre Pacheca, pero bueno. El Corral de la Cruz, el Corral del Príncipe. En Madrid tenía una media de unos 6-7 corrales siempre en funcionamiento. Pero se extendió, como digo, por toda España, Sevilla, Valladolid, las principales ciudades. Y lo que me ha resultado curioso mientras estaba preparando el programa es que también se extendió mucho a América. Y dices, si es normal que se extendiese por América. Hablan mucho de los corrales de Perú y de México, sobre todo los de México. Son famosos, por lo visto, los corrales de Puebla, Querétaro, Morelia, donde ya que he aprovechado a bichear un poquito por internet, el pasado colonial, la estructura colonial todavía de estas 3 ciudades, Puebla, Querétaro y Morelia, la verdad es que se nota, se respira aire español. Lo curioso, que no se llaman corrales, allí se llaman coliseos. Le dieron otro nombre en Nueva España a estos nuestros corrales de comedias. Estaban perfectamente reglamentados, tenían sus entradas, sus aseos, tenían sus vigilantes para que no hubiese barullo, no hubiese ruidos. Voy a leer aquí un pequeño extracto que había. No haya ruidos, ni alborotos, ni escándalos, y los hombres y mujeres estén apartados, así en los asientos como en las entradas y salidas, para que no hagan cosas deshonestas y para que no consientan entrar en los baños a persona alguna de fuera de los actores, para que estuviese todo controladito y no hubiese alboroto, más o menos como ahora con el COVID, con el espacio de seguridad. más o menos. Pues el Corral de Comedia de Almagro es de esta época, es del siglo XVII. Y ¿por qué en Almagro? Porque la verdad es que Almagro tiene una historia pues bastante rica. Almagro fueron a recalar unos banqueros de la época de Carlos V, Fugger, que tenían el control de las minas de Almadén, que están por ahí cerca de la ciudad de Almagro. El Almadén es un mineral muy importante porque era el que separaba el metal de la plata. Nosotros lo extraíamos de aquí, son desde época romana, si no recuerdo mal, las minas de Almadén, y se exportaba a América porque allí no había minas de Almadén. De Almadén, ahí ¿cómo se llamaba de mercurio. Gracias, Rafa. El mercurio es lo que separaba el metal de la plata, entonces era básico. Como a Carlos V estábamos metidos en tantas guerras, en tantos fregados, les cedió a los Fugger, a cambio de los préstamos que les daban, les cedió la explotación de las minas de mercurio de Almadén. Entonces, esta familia se recaló finalmente en Almagro. Almagro llegó a tener hasta universidad, un montón de conventos, ya te digo, de iglesias, y era una ciudad muy importante que tuvo su corral de comedias. Corral que desapareció, porque se fue, la plaza pues arquitectónicamente se fue modificando, y solamente en 1950 y tantos, 54 si no recuerdo mal, fue cuando, haciendo unas obras, se empezaron a descubrir unos restos que les recordó al arquitecto que lo llevaba el antiguo corral de comedias que decían que hablaba. Empezaron a tirar de archivos y al final se pudo recomponer el antiguo corral de comedias de Almagro, que es el único en funcionamiento ahora mismo en España. Creo que queda otro más antiguo, pero que no está en funcionamiento, en Alcalá de Henares, y hay otros en distintos puntos de España, pero este es el más antiguo y que sigue, como os digo, sigue en funcionamiento. Almagro está declarado conjunto histórico-artístico y la verdad es que, os digo, bien merece la pena. Tiene un museo del teatro que es una auténtica gozada. Me consta. Sí. Lo que es el Palacio de los Fugger, pues está muy bien, está bastante bien, pero bueno, es otro palacio renacentista más. Pero a mí lo que más me llamó la atención, aparte de este corral de comedia, es el Museo del Teatro, por lo original que resultó. Yo lo conocí, ¿os acordáis? Con el primer año, con la lotería, sí, que me tocó el primer año, la lotería de la emisora. Que lo reparte mal el dire, porque si te da a ti el premio, ¿para qué los demás vamos a coger papeletas? Aquí tienes las papeletas, a ver cómo te las entrego.
otro un punto de retintín ahí. Pásamela por PDF, que si no, no puedo. De rintintín. Bueno, Rintintín y Milú. Os quería contar que eso, me cogí y dije, chavales, les dije a mis chicos, venga, nos vamos a ir a conocer este verano el Teatro Clásico de Mérida y el Corral de Comedias de Almagro. Y lo cogí, lo reservé aquí en el pueblo y digo, bueno, para tal día, en la obra que haya tal día que me viene bien. Vamos allí tranquilamente, la verdad es que había 4 pelados. Y nos estamos, pues no hay mucha gente. Y empiezan y salen los actores, está la obra y no entendíamos ni jota. ¿En qué idioma hablan? Yo miro el resto de la gente y todos mirándonos así. Estos están igual de despistados que nosotros. Hasta que ya, mirando Craig, ya saca uno un papelote en estonio. Toma ya. Estuvimos viendo una obra de Lope de Vega en estonio. Gracias a Dios que nos pusieron los subtítulos. Se entendía perfectamente, claro, ¿no? ¿Sabes? Porque al final, yo que sé, la trama, a través de la mímica lo ves, pero estuvimos viendo una obra de Lope de Vega en estonio, que lo hicieron estupendamente. Vamos, no sabemos si se equivocaron mucho en el diálogo o no. Alguna mosilla que otra metían. Sí, seguro, vamos. Pero la verdad es que nos gustó bastante. Es una pequeña experiencia, sí. Uh-huh. Pues es curiosísimo, yo también lo conozco, he tenido la suerte de estar un par de veces, porque una vez estuvimos, pertenecía a un tribunal de oposiciones en Ciudad Real y una de las noches nos fuimos a Almagro a ver una de las obras. Y ¿Te das cuenta, macho, todo lo que ha sido este hombre? No, trotamundos. Además estuve viendo... Lo teníamos que ir apuntando. Además que estuve viendo precisamente a mi tocayo, un actorcillo, no sé si habréis oído hablar de él alguna vez, está empezando yo creo, Rafael Álvarez, el brujo. Estuve oyendo un monólogo que es un monstruo, vaya bicharraco. Y sí, nos coincidí allí. Y otra vez, pues eso, en viaje familiar también estuvimos por allí. Y lo que dices tú, me sorprendió mucho del museo, del teatro, las máquinas de efectos especiales que tienen allí en el patio, que son curiosísimas. Para arriba, para abajo los telones y demás. Sí, la máquina de hacer tormentas y todas esas cosas es curiosísimo, es recomendable 100%. Yo donde he estado ha sido solamente en la plaza, que es preciosa. Sí. Y bueno, y algún otro sitio más, pero dentro yo no comí berenjenas porque las berenjenas no me gustan, pues es lo único que no probé de Almagro. Dentro del teatro no he estado. En la corrala esta no. En el Corral de Comedias no has estado. Sí, pues hombre, grande no es muy grande, pero es curioso, y además es la distribución y todo, hay que verlo y respirar un poquito el ambiente que hay allí. Y si hay obras, por mejor. Curiosidad, realmente arquitectónicamente pues no piensas en la Catedral de Toledo, ni mucho menos. Corral es un patio grande con sillas y demás, ¿sabes? Pero es la que dice Rafa, es la historia que se respira ahí. El estar ahí. Y en realidad en todo el pueblo se respira. Cuando es época de festival se respira teatro por todos los sitios, en todos los rincones hay referencias, hay obras callejeras, o sea, muy bien, muy bien. Tiene luego su teatro municipal, como Dios manda, moderno, ¿sabes? Sí, es una ciudad que respira teatro. Y la verdad es que históricamente está muy bien, da mucho juego, pasas un día y hasta 2 días sin ningún problema. Por cierto, reseña pincelada curiosa. Los fúcares son los que tenían la pasta guardada para fundar nuestro convento de trinitarios, no sé si os acordáis. Sí. El indiano que dejó el dinero se lo había dejado a los fúcares, y bueno, los fúcares los que tenían los reales para aquí fundar el convento de trinitarios en Santa Cruz de la Zarza. Un interés alto, seguro. Sí. No lo regalaban, no daban duros a pesetas, ¿no? Bueno, pues esta era... ¿Algo más, Joaquín? Nada más. Hoy era una breve reseña. Hoy has hecho una breve introducción. Sí, de todas maneras, como... Habéis visto que me podía haber enrollado con el teatro. De todas maneras, como nosotros nos hemos extendido más, vamos a las mismas horas de siempre. O sea que... voy a poner nuestro otra vez himno de los tercios y os voy a contar que tenemos una petición en Canciones con Historia. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida.
Bueno, pues os decía que nos han pedido una canción. Nos ha escrito alguien a través del WhatsApp del 679984636 y como saben que en Canciones con Historia esta temporada estamos poniendo poemas que se han musicalizado, pues tenemos a dos grandes. Nos han pedido un poema que pertenece ni más ni menos que a Antonio Gala y un cantante que no es ni más ni menos que el gran y desaparecido ya Antonio Vega. El poema se llama A trabajos forzados y suena así, en voz de Antonio Vega. Trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe y de acero reclamo mi cadena. No concibe mi alma mayor pena que libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave. Bueno, pues como siempre os emplazo a que busquéis este poema de Antonio Gala y que lo leáis detenidamente porque es una maravilla como todo lo que van poniendo y más en la voz de Antonio Vega. Sí, escuchándolo en la voz de Antonio Vega. Hay una, creo que incluso una versión en directo, que es la que me pedía nuestro oyente, Julián, que bueno, que pone los pelos de punta, pero vamos, aún así es una maravilla. Aquí, como siempre, te la buscas y te la pones, o lo escuchas mañana en iVoox. Mañana tranquilamente. Bueno, pues la dejo correr un poquito y ir pensando qué vamos a hacer la semana que viene, porque yo creo que nos vamos a traer a alguien aquí a que nos ayude a hacer el programa. Buscaré solamente la sentencia, la cadena perpetua de tu abrazo, la cadena perpetua, perpetua de tu abrazo. No creo en más infierno que tu ausencia, paraíso sí. Una maravilla, es que me estoy relajando ya aquí. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Dire, a ver, cuéntame. Escucha, eso que nos vayamos buscando lo que hacemos la semana que viene. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos vamos de vacaciones, que viene alguien a hacer el programa? Hombre, habrá que estar aquí con él. Ah. Joaquín, ¿te vienes tú a hacer el programa con nuestro invitado? Aquí. Yo lo dudo, yo desde la distancia tenés mi apoyo moral. Vale. Bueno, ¿qué os parece si invitamos a nuestro cicerone local, a nuestro historiador local, a Maximino Sánchez, que venga a contarnos algo? Que hace poco estuvimos hablando con él. A Maximus Grandes. A Maxi, estuvimos hablando con él hace poquito y nos dijo que tiene un tema que ha descubierto, un hospitalillo de una obra pía. Pero que eso es primicia aquí en el pueblo, ¿no? Sí, eso. Yo creo que él, en sus investigaciones, que lleva toda la vida dedicándose a esto, ha descubierto que hubo un solar, un almacén que había ahí abajo detrás del ayuntamiento que en su día se dedicó a, no sé si hospital, dispensario, una cosa de una obra pía, es decir, una cofradía que dedicaba pues a atender a pobres, a desvalidos, a enfermos, y eso fue un hospitalillo. Y nos lo va a contar. Pues entonces nada, le escucharemos con mucha atención, que siempre se aprende mucho de Don Maxi. Don Máximo. Máximo, maestro, pues si no hay aquí ninguno, pues ya tenemos uno. Así que, pues eso, y nada más. Bueno, pues despedirnos ya y esperando que Maese Joaquín Nicolás ocupe su lugar en su sitio. Aquí no te va a estar esperando ni el resoli, ni el lomo, ni los bombones, nada. No esperaba menos de vosotros, hombre, esperaba menos. Te lo tendrás que traer tú. Te voy a traer
deseando de llevar las próximas viandas, que eso es señal de que ya estoy por allí, a ver cuándo podemos. Venga. Pues muy bien, don Joaquín, don Juan, nos vemos la semana que viene con don Maxi. No me cuentes historias, son la Playa de Santa Cruz. Hasta la próxima. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia.